Bien, vamos a tratar de resolver el ejercicio 21, que dice escribir un algoritmo para obtener el resultado de la división entre dos números enteros positivos sin usar el operador división ni el operador mod. El algoritmo debe informar como resultado el cociente y el resto de la división. Bien, antes que nada vamos a tratar de analizar el problema. Si el dividendo lo almacenamos en N1 y el divisor lo almacenamos en N2, lo que tenemos que hacer es la división entre N1 y N2 y obtener el cociente y el resto. Pero lo que me dice el ejercicio es que no puedo usar ni el operador división ni el operador mod, que es el que me devolvería el resto. Entonces, ¿cómo analizamos resolverlo? A N1 le vamos a ir restando N2, ¿sí? Todas las veces que podamos. Esa cantidad de veces que podemos restar N2 sería el cociente. Y lo que me queda en la última vez que pude restar, o sea, cuando ya no puedo restar más, ese es el resto. Bien, vamos a verlo con un ejemplo con números, así lo ven más claramente. Si, por ejemplo, N1, o sea, el dividendo, es 13 y el divisor es 3, lo que hacemos es a 13 le restamos 3, me quedaría 10. Ahí pude restar una vez. A 10 le vuelvo a restar 3 y me queda 7, es la segunda vez que pude restar. Al 7 le vuelvo a restar 3, me queda 4, ya voy pudiendo restar 3 veces. Al 4 le puedo volver a restar 3, me queda 1. Entonces, ya a 1 no le puedo restar 3, ¿sí? Porque pasaría a tener un valor negativo. Entonces, ¿cuántas veces pude restar? Pude restar 4 veces. El cociente de la división de 13 dividido 3 es 4. Y el resto de esa división es 1. Pero si pensamos en otro ejemplo, por ejemplo, que el dividendo sea 5 y el divisor 7, directamente no puedo restar de entrada. Entonces, ¿cuál sería el cociente de esa división? El cociente sería 0. No pude restar ninguna vez. Y el resto de la división, ¿quién es? Es 5, que coincide con N1, o sea, con el dividendo. Esto principalmente me sirve para ver cómo tienen que comenzar estas dos variables antes de poder empezar a hacer esto si es que puedo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es inicializar las variables cociente en 0 y resto lo vamos a inicializar con N1. Y es más, para todas estas restas no vamos a usar N1, sino que vamos a usar la variable resto. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en PCInt. A ver. Bien, ¿cómo sería? Proceso, vamos a ponerle un nombre, vamos a poner división. Y vamos a tratar de definir las variables que vamos a usar. Definir N1 eran dos enteros positivos, decía. N2, el cociente y el resto. Todas esas variables van a ser de tipo entero. Bien, si nos falta alguna, luego vemos. Lo primero que tendríamos que hacer es pedirle al usuario que me ingrese el dividendo y el divisor. Entonces vamos a escribir un mensaje, escribir ingrese dividendo
y lo vamos a leer en N1. Luego le vamos a pedir con un escribir que me ingrese el divisor. Fíjense que en el mensaje anterior me quedó algún error porque me lo está marcando. Ingrese divisor. A ver, vamos a terminar ese. Vamos a volver acá arriba. Que el problema fue que acá puse mal la comilla. Bien. Ingrese dividendo, entonces lo leímos en N1. Ingrese divisor, lo leemos en N2. Bien, ahí ya tenemos el dividendo y el divisor. ¿Qué nos quedaría hacer ahora? ¿Qué habíamos dicho? Vamos a volver a las diapositivas para ver. ¿Qué dijimos? Que la variable cociente va a empezar valiendo 0 y la variable resto va a empezar valiendo lo mismo que N1. Entonces, volvemos acá. Ponemos cociente, le asignamos el valor de 0 y a resto le asignamos el valor de N1. ¿Sí? Con eso tengo esas dos variables inicializadas para el caso de que N2 sea mayor que N1 y no pueda restar. ¿Cómo voy a hacer esa repetición de restas? Lo vamos a hacer con un mientras. Mientras yo pueda restar, sería, ¿sí? A ver. Mientras dijimos que yo pueda restar. ¿Y cuándo puedo restar? Cuando N1 es mayor que N2. Mayor o que puede ser también. O igual. Ahí también podría restar. Mayor o igual a N2. Mientras N1 sea mayor o igual a N2, ¿qué voy a hacer? Perdón, dijimos que acá no iba a usar N1, sino que iba a usar el resto, porque si no estoy modificando la variable original. La variable resto, que en realidad, fíjense que vale lo mismo. Y me sirve para que ya en resto me va a quedar en definitiva el resto real y no pierdo el valor del dividendo original que estaba en N1. Entonces, mientras la variable resto sea mayor o igual a N2, o sea, puedo restar, ¿qué voy a hacer? Restar. A resto le asigno el valor de lo que tiene resto menos N2. ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? Eso significa que pude restar una vez. Entonces, a cociente lo voy a incrementar en 1. ¿Eso cómo se hace? Toma el valor de lo que tiene, que sería 0 en el primer caso, cociente, más 1. Con eso lo que hice es pasar de cociente que tenía un 0 a que tenga un 1. Para luego volver a hacer este análisis, como resto fue modificado por esta acción, esta condición en algún momento va a cambiar de estado. ¿Se acuerdan que cuando yo les explicaba el mientras decíamos que en las acciones teníamos que hacer algo para que esta condición en algún momento cambiara?
Si ustedes miran, este resto es la variable que yo estoy modificando acá, que la voy achicando porque le voy restando el valor de N2. Entonces, esta condición va a cambiar. Por eso es que yo cambié acá que había puesto N1 y puse resto, porque si yo acá ponía N1, esta condición nunca iba a cambiar, ¿sí? Aparte de que si yo modificaba N1, perdía el valor original del dividendo, ¿sí? Entonces, por eso es que utilizo la variable resto, que es lo mismo porque al comenzar valen lo mismo, y le voy restando N2 siempre que pueda. Bien, una vez que termina este ciclo, o sea, cuando llega a que ya no puedo restar más, en cociente voy a tener realmente el cociente de la división y en resto voy a tener el resto de la división. Bien, vamos a informar esos casos. Escribir el cociente de la división es, y acá ponemos la variable cociente, y el resto es resto. Bien, con eso ya podemos probar el algoritmo para ver si funciona. Lo ejecutamos y probemos a ver con los ejemplos que habíamos visto antes. El dividendo 13 y el divisor era en el ejemplo 3. El cociente de la división es 4 y el resto es 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era este ejemplo que habíamos visto acá? El cociente era 4, o sea, la cantidad de veces que podía restar era 4 y el resto era 1. Estoy buscando acá, donde estaba la ejecución, para poder reiniciarla y probar con el otro ejemplo. En el otro ejemplo el dividendo era 5 y el divisor era 7. El cociente de esa división es 0 y el resto es 5. ¿Sí? Bien, hasta ahí estaríamos bárbaro. Ahora vamos a ver un detalle. A ver si puedo mostrarles el enunciado del ejercicio. En el enunciado decía entre dos números enteros positivos. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la teoría el caso de el ingreso de números y forzar a que cumplan determinadas condiciones, dijimos que utilizábamos el repetir hasta que? Bien, eso, un ejemplo es este de los enteros positivos, porque acá yo lo definí como entero. Entonces, si el usuario de mi algoritmo me ingresa un valor negativo, el algoritmo lo va a tomar igual. ¿Cómo hago para yo forzar a que estos ingresos realmente sean enteros positivos? Lo que hago es en cada uno de los ingresos hago un repetir. Repetir y luego de la lectura pongo la condición. Hasta que N1
sea mayor a 0. A ver, vamos a darle un espaciado a esto porque como lo estoy agregando no me está tomando la estructura. Ahí está. Y en este otro ingreso de datos hago lo mismo. Hago un repetir. Vamos a ya poner las instrucciones más adentro. Hasta que N2 sea mayor estricto a 0. Bien. Ahora sí, me quedaría que si me ingresa un valor negativo, no va a continuar hasta que el usuario no ingrese un número positivo. Lo podríamos probar. Al ejecutarlo decimos ingrese dividendo y vamos a probar, por ejemplo, qué pasa si yo ingreso un menos 13. Me va a pedir que vuelva a ingresar el dividendo. Hasta que yo no ingrese, vuelvo a probar, un menos 4. Hasta que yo no ingrese un valor positivo, el algoritmo no va a continuar. Entonces, sí voy a poner, por ejemplo, 15. ¿Sí? Y de divisor hacemos lo mismo. Ponemos menos 7, por ejemplo, y va a seguir pidiendo el divisor hasta que le ingrese un valor positivo. Bien, ahí voy a ingresar un 3, que sería 15 dividido 3. Debería dar cociente 5 y resto 0. ¿Sí? Bien, de esta forma estaría resuelto ese ejercicio. Recuerden que con este botón podemos ver el diagrama de flujo que yo acabo de resolver con el pseudocódigo, o también podría haberlo escrito directamente el ejercicio en forma de diagrama de flujo para practicar ustedes estas herramientas, ¿sí? Bien, espero que les haya servido este ejemplo. Y lo que no hicimos fue probarlo a ejecutarlo un paso a paso. Vamos a hacer un paso a paso para que vean cómo entran en los ciclos tanto en el repetir como en el mientras. Ejecutamos paso a paso, ¿sí? Ahí se definen las variables y va a entrar en el repetir. Me va a pedir que ingrese el dividendo y va a quedarse esperando que el usuario ingrese un valor. Por ejemplo, yo pongo un valor negativo, un menos 4. Fíjense qué va a pasar acá cuando yo le dé entrada ahí. Yo hago Enter, viene, evalúa la condición y vuelve a entrar en el ciclo. ¿Por qué vuelve a entrar en el ciclo? Porque el N1 que yo le había ingresado era un valor menos 4, o sea, un valor negativo, no era mayor a 0. Entonces vuelve a repetir el ciclo. Vieron que primero entró, pidió un número y luego evaluó la condición. Como la condición fue falsa, vuelve a repetir el ciclo. Ahora vamos a ingresar el mismo 4 con un valor positivo. Entonces, en el diagrama de flujo, en el
flujo del algoritmo va a continuar con este otro, o sea, la condición va a volver a evaluar la condición se va a cumplir y va a seguir con este otro repetir. A ver, ahí vuelve a evaluar la condición, como la condición es verdadera, pasa al otro repetir. Ahí me pide el divisor, que si le pusiera un valor negativo pasaría lo mismo que en el caso anterior. Entonces vamos a directamente ingresar un valor positivo. Como el valor que yo voy a ingresar es positivo, va a venir, va a evaluar la condición va a ser verdadera y va a continuar con la instrucción siguiente que sería asignarle a cociente un valor de 0. Veamos. Le doy entrada y evalúa la condición y continúa. Cociente lo pone en 0, resto lo pone en 1 y pasa al mientras. Evaluó la condición, pudo hacerlo, resto, le sumó 1 a cociente, vuelve a poder entrar, vuelve a sumar 1, ¿sí? Con lo cual ahí va a escribir que el cociente es 2 y el resto es 0. Cuando hacen el paso a paso, en estos casos yo les muestro algo que no tiene errores, pero en el caso que ustedes cuando estén practicando y les dé algún error, cuando ejecutan con el paso a paso, ¿sí? Pueden detener en algún punto la ejecución, ¿sí? Perdón, más que detenerla la tendrían que haber pausado. Comienza la ejecución, vamos a esperar un poquito que me pida el ingreso de alguna variable, por ejemplo, ahí va a pedir N1, voy a ingresar un 5, por ejemplo, va a continuar, va a pedir la variable N2, ingreso un 3 y ahí voy a pausar, ¿sí? Y acá puedo evaluar el contenido de alguna variable, ¿sí? Yo puedo acá, por ejemplo, evaluar a ver qué valor tiene N1, ¿sí? N1 ahí tiene el valor de 5, que es el que yo le ingresé. Si yo acá pongo evaluar N2, me dice que el valor es 3, que es también el valor que yo le ingresé. No sé si llegó a ya asignar el valor de cociente. A ver, vamos a verlo. Si yo pongo ahí cociente, me dice que todavía no está inicializada. Entonces cierro, continúo la ejecución un paso más y ahí la pauso y voy a evaluar, por ejemplo, cociente ya tiene el valor de 0 y resto ya debería tener el mismo valor que tiene N1, o sea, un 5. Cuando esto avance en los ciclos, por ejemplo, vamos a continuar, una vez vamos a dejarlo pasar, y ahí lo pausamos, y ahora vamos a evaluar nuevamente resto, ya debería tener el valor de la primer resta, o sea, 5 menos 3, que es 2. ¿Sí? Acá ven que tiene el valor de 2 porque ya restó una vez. Y cociente debería tener el valor de 1, ¿sí? Porque ya pasó una vez por el ciclo y le sumó 1 a cociente. Bien. Al continuar esta ejecución, como resto es 2 y N2 es 3, ya no va a entrar en el mientras, va a salir y me va a mostrar que el cociente de la división es 1 y el resto es 2. A ver, vamos a continuar y vamos a ver si eso es cierto. ¿Ven? Termina el mientras y muestra que el cociente es 1 y el resto es 2. Bien, de esta forma
con estas herramientas me sirve para encontrar a veces dónde está el error por el cual mi algoritmo no está funcionando como debería funcionar. ¿Sí? Bien, espero que todo esto les haya servido.